Efesios capítulo 1, versículo 15 al versículo 23. Dice así: por esta causa, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, te doy gracias por tu palabra, la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que toda espada de los filos. Y oro, Señor, para que en esta mañana, tu palabra sea hablando una vez más en nuestros corazones y animándonos para seguir adelante en medio de esta generación maligna y perversa, como dice Filipenses, en medio de la cual resplandecemos como luminares en medio de este mundo. Y como resplandecemos, entonces como somos luz, estamos puestos para alumbrar a otros. Nuestra vida alumbre, que nuestra vida dé sabor, que nuestra vida dé guía y que los otros se sientan impactados al ver nuestra vida, nuestro testimonio y quieran seguirte también y ser discípulos tuyos. Gracias, Señor, por esta mañana. Te pido para que me des tus palabras en esta mañana, para que hable tu palabra como lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Empezamos con esta serie del libro de Efesios, como sabemos, y el Señor nos permite ir con este capítulo 1 y ya está en la parte final de esta sección del versículo 15 hasta el versículo 23 de este capítulo. Vamos con unas preguntas para introducirnos a nuestro tema en esta mañana. ¿Qué es orar? ¿Qué elementos deben tener nuestras oraciones a Dios? Cuando usted ora, ¿qué palabras son las que dice? ¿Qué es lo que dice? Y cuando se refiere a orar por los hermanos, ¿qué es lo que usted pide por sus hermanos en Cristo? Generalmente, ¿qué es lo que más seguido pide por sus hermanos en Cristo? Pide a favor, intercediendo. ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que más se repite? Y una pregunta más. ¿Usted pide el poder de Dios en su vida? En los versículos 3 al 14, Pablo nos ha mostrado las bendiciones asombrosas, ojo, bendiciones ilimitadas, que como creyentes tenemos en Jesucristo. Estas bendiciones equivalen a nuestra herencia personal de todo el que pertenece al Señor. Bendiciones que pertenecen a cada persona que ha recibido a Jesús como Señor, como Salvador de su vida. Cuando llegamos aquí a esta sección del versículo 15 al 23 que acabo de leer, Pablo está haciendo una oración pidiéndole al Señor que los creyentes a quien Él les escribe y que ahora nosotros que leemos la epístola lleguemos a entender, lleguemos a apreciar plenamente esas bendiciones. Ojo con esto, entenderlas, apreciarlas. Y en esta ocasión se enfoca en que cada creyente comprendamos lo que estos textos nos dicen respecto a los recursos con los que contamos en el Señor para nuestra vida cristiana.
Vamos a hablar en esta mañana, en esta sección, acerca de las peticiones que hacemos a favor de nuestros hermanos. Y el primer aspecto que vamos a encontrar aquí es la manifestación visible del verdadero creyente. ¿Cuál es la manifestación visible del verdadero creyente? Versículo 15 y versículo 16. Dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Primer aspecto es la manifestación visible del verdadero creyente. Hay una serie de manifestaciones. Pablo acostumbra en sus epístolas a hacer una referencia a esas manifestaciones, entre esas las que aparecen acá. Pero primero aparece el versículo 15 con un conector: por esta causa. Por esta causa. Y cuando usted encuentra una frase como esta al principio de un nuevo párrafo, es porque el autor, sea Pablo, sea Pedro, el que está escribiendo, quiere conectar lo que va a escribir. ¿Con qué lo quiere conectar? Con lo que acabó de decir. ¿Cómo lo quiere conectar? Pues conectar del 15 al 23 con lo que acabó de decir del versículo 3 hasta el versículo 14. Conectar las bendiciones que tenemos de parte de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor, ahora conectarlo con lo que sigue aquí. Había mucho, amados hermanos, por lo cual el apóstol Pablo podía dar gracias y alabar al Señor en cuanto a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Las maravillosas y múltiples bendiciones que pertenecían a ellos como creyentes por estar en Cristo son cosas que no pueden perderse. Ellos como creyentes en Éfeso nunca las perdieron, y ahora nosotros que somos creyentes en Cristo Jesús, hijos de Dios, esas bendiciones pertenecen a nosotros en Cristo, y así como la salvación no se pierde, estas bendiciones nunca pueden perderse. El apóstol había oído dos cosas que indicaban la autenticidad de la salvación de los lectores de esta epístola. Dos cosas que indican lo auténtico de la salvación. Y cuando las veamos, no lo vea usted solamente para que sepa qué significa esta palabra y qué significa esta frase y en el griego qué quiere decir, sino, ¿será que las mismas marcas me identifican y autentifican mi salvación? ¿Será que yo tengo esas mismas marcas o no las tengo? El apóstol Pablo había oído dos aspectos importantes que indicaban la autenticidad de la salvación de los hermanos de esta iglesia, y los elogia de una manera afectuosa por la primera. Dice: habiendo oído ¿qué? De vuestra fe en el Señor Jesús. Habiendo oído ¿qué? Vuestra fe en el Señor Jesús. La fe es muy importante para el Hijo de Dios. Cuando usted estudió conmigo acá la serie del libro de Santiago, decíamos en el capítulo 2 que la fe sin obras es muerta. Ya no hacemos obras para salvación, sino que las obras que muestran la fe que ahora tenemos en Cristo Jesús. La fe, las obras serían el testimonio, nuestra vida diaria. ¿Qué había oído el apóstol Pablo? Vuestra fe en el Señor Jesús. La fe es muy importante para el Hijo de Dios. Es que cuando el creyente no confía en Dios, escúcheme bien, y no confía en sus promesas, es pecado. Teniendo las promesas de la palabra de Dios y no confiar en las promesas de Dios, y no confiar por consiguiente en Dios mismo, es pecado. Que cuando una persona rehúsa creer lo que Dios ha dicho, trata a Dios como un mentiroso. Trata a Dios diciéndole: en la palabra de Dios no se puede confiar. Usted puede recordar lo que dice Génesis capítulo 3. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 3? Satanás entra a la serpiente, habla a Eva, y hay un diálogo bien, ¿cierto? Y el hecho de que Adán y Eva hayan aceptado lo que Satanás dijo es igual que le estuvieran diciendo a Dios que mentiroso. Porque Dios, ¿qué había dicho?
El día que comieres de ese árbol, ciertamente que morirás. El día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Qué dijo Satanás? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Finalmente, ¿qué hace? La mujer vio el árbol que era bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y comió de su fruto. ¿Y le dio a quién? El cual comió, así como ella. Cuando un creyente rehúsa creer lo que Dios ha dicho, trata a Dios como un mentiroso y trata a Dios diciendo en la palabra de Dios, no se puede confiar, porque Dios es mentiroso, porque Dios no cumple. Y si recordamos, fue por medio de la fe en el Evangelio que nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Es por la fe en el Señor y sus promesas que Él nos ha dado su palabra, en la cual debemos vivir ¿cuándo? Cada día. Colosenses capítulo 2, el versículo 6. Dice allí este texto de Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Y cuál fue la manera como recibimos al Señor Jesucristo? ¿Cuál fue la manera? Por fe. Por fe. Pero no solamente el apóstol Pablo había oído acerca de el amor para con todos los santos, la fe de los hermanos en el Señor Jesús, sino que había oído también de qué, y de vuestro amor para con quién, para con todos los santos. El amor cristiano no tiene diferencia de persona, no clasifica, no selecciona a cuáles creyentes está dispuesto a amar, a este sí, a este no. Por definición propia, el amor cristiano se extiende y se debe extender a todos los cristianos. En la medida en que amemos a uno sí, y a otro no, y a este sí, y a otro no, pues el amor pierde su carácter cristiano. Pablo, el apóstol, llama a los creyentes de la iglesia de Filipenses a tener, Filipenses 2:2, a tener el mismo amor. ¿Cómo es que tener el mismo amor? ¿Qué es eso? Pues consiste en amar a todos los creyentes por igual. ¿Qué produce la salvación verdadera? La salvación verdadera, además de producir fe en el Señor para la vida diaria, produce amor verdadero. Y el amor verdadero no ama de palabra ni de lengua, como dice 1 Juan 3:18, sino ama de hecho y en verdad. ¿Cómo es nuestro amor? Es la fe la que nos identifica. Es el amor para con los santos lo que identifica nuestra vida cristiana. Sin embargo, es triste recordar algo de la iglesia de Éfeso, que no quiero que usted lo deje pasar por alto, que el amor de los hermanos de la iglesia de Éfeso no perduró. ¿Cómo saben ustedes? ¿Saben ustedes por qué no perduró este amor de estos hermanos? ¿Qué texto puede usted recordar en este momento que nos recuerde que el amor de estos hermanos no perduró? Y alguien les hace un llamado de atención. ¿Lo recuerdan? Cuando uno ve el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, una de las iglesias que aparece es allí, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Los hermanos de la iglesia de Éfeso lograron mantener pura la fe y perseveraron en la fe. Pero en la carta que el apóstol Juan escribe a una de esas iglesias, la iglesia de Éfeso, de Asia Menor, el Señor le dice esto acerca del amor a la iglesia de Éfeso. Capítulo 2, versículos 2 a 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es interesante cómo habían iniciado, pero el apóstol allí, el Señor lo guía a escribir y decirles, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Había disminuido ese amor para con los santos. Eran creyentes, habían avanzado en la fe, habían crecido en la fe, en creer en las promesas del Señor, en creer en Dios, de la manera como habían recibido al Señor, que están arraigados en el Señor por la fe, pero habían disminuido ¿qué? Y ni siquiera habían disminuido, habían dejado.
habían dejado su primer amor. ¿Cómo está nuestro amor, amados hermanos? ¿Cómo está nuestro amor por nuestros hermanos? ¿Cómo está nuestro amor por el Señor? ¿Para quién es ese amor? ¿Qué dice aquí el versículo? Versículo 15. ¿Para quién es ese amor? ¿Qué dice el versículo 15? Con todos los santos. Ya, con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes, los hijos de Dios, ¿cierto? Y estos creyentes se amaban los unos a los otros con el amor de Dios. Ese amor de unos con los otros con el amor de Dios se llama amor ágape. Ese es un amor distinto al amor humano. Es muy distinto. Dios ama a las personas, interesante, aun cuando no lo amen. Aun cuando las personas digan y hagan maldades contra Él, la naturaleza del amor de Dios es amar. Versículo 16 dice: no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué no cesaba de hacer el apóstol Pablo por los hermanos? ¿Qué era lo que no cesaba? Dar gracias. Dar gracias, ¿cierto? ¿Y qué es dar gracias? ¿Qué es dar gracias? No van a decir que dar gracias es como cuando uno da gracias. ¿Qué es dar gracias? Es un reconocimiento de que todo lo que tengo, de que todo lo que soy, depende de Dios. Entonces, Pablo oraba por los efesios, reconociendo que en el punto de la vida cristiana de los hermanos, como crecían en su vida de amor y fe, dependía de quién? De Dios. Dependía de Dios. Desde el primer punto, vemos la manifestación entre un verdadero creyente: fe y amor. Vamos al segundo aspecto, versículo 17. Para que el Dios y Padre, vea que empieza con una minúscula, usted tiene que tener en cuenta cómo va, porque hay párrafos que van solamente de aquí en adelante cortados o distribuidos por una coma o un punto y coma. ¿Qué está haciendo Pablo acá? Está haciendo una oración. Y empieza orando, primero dando gracias, y lo que vamos a encontrar del versículo 17 en adelante es una oración extensa, o las cosas que va a pedir el apóstol Pablo acá. Ahora sí: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, en este segundo aspecto, Pablo ora para que los creyentes tengan un discernimiento espiritual y un conocimiento cabal de Dios. Ojo con esto, vamos a mirar. Aquí hay una petición extensa, donde Pablo ora para que el Señor le dé a los creyentes escúcheme bien, una comprensión y apreciación de lo que ellos ya son en Cristo. Es que cuando el creyente no se ve como Dios lo ve, no vive como creyente. Vea usted esto esta mañana, por favor. Usted está viviendo como creyente. Y cuando no vivo como creyente, como hijo de Dios, es porque no me veo como Dios me ve. Entonces vivo como me da mi voluntad, no como Dios dice. Y entonces Pablo ora a Dios para que el Señor dé a los creyentes una comprensión y una apreciación verdadera de lo que ellos son en Cristo, para que ellos pudieran tener una idea de cuán magníficas e ilimitadas son las bendiciones de Dios que le pertenecen y que nos pertenecen como creyentes. Versículo 17 dice ahí: ¿a quién está dirigida esta petición? ¿Qué dice allí? ¿A quién está dirigida esta petición? A nuestro Señor. ¿Sí? ¿Es lo que dice ahí? Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Entonces, la petición está dirigida al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Cuando usted ve en la Biblia esta frase de el Padre de gloria, ¿a qué hace referencia? Es una designación que vincula de forma inseparable a Dios el Padre con Jesucristo, en términos de naturaleza, en términos de esencia, diciendo que Jesucristo es ¿quién? Que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es Dios, al cual también le pertenece la gloria. Él es la esencia de Dios, como dice Colosenses, la imagen misma de su sustancia. Y podemos resumir este versículo de lo que Pablo está orando, y es que los efesios
ya no buscaran más lo que ya era suyo. Que los efesios ya pueden decir, se me queda grabado. Oró para que los efesios se libraran de estar buscando lo que ya era suyo. Ojo con esto, escúcheme bien. ¿Cuánto tiempo pasamos como creyentes buscando y pidiéndole a Dios que nos dé algo que ya tenemos? ¿No le ha pasado a usted? Veo mucho creyente de 10 años pidiéndole a Dios todavía, sálvame Señor y perdona mis pecados. Pueden ir conmigo a jornadas de evangelismo y yo llamo a salvación ahí con el evangelio y el creyente repite, pidiendo que Dios lo salve cuando se supone que ya es salvo hace 5 años, 10 años. ¿Cuánto tiempo pasa usted pidiéndole a Dios? ¿Cuánto tiempo pasa usted pidiéndole a Dios algo que usted ya tiene? ¿Y qué cosas que usted ya tiene le pide a Dios? No me estoy refiriendo a las cosas materiales. El apóstol Pablo está hablando aquí para que ellos pudieran ver que el Dios grande es la fuente de todo lo que necesitan. Y que todo lo que necesitan está para ellos dispuesto si ellos quieren recibirlo. ¿Qué requería para que ellos entendieran eso? ¿Qué está pidiendo ahí? Que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. Parece que cuando dijera espíritu de sabiduría, está diciendo que le dé el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Qué es espíritu de sabiduría? Porque a veces uno escucha creyentes orando, Señor, dale espíritu de sabiduría, y uno abre los ojos, y usted abre los ojos. ¿Qué es eso? ¿Será que está pidiendo que venga el Espíritu Santo otra vez? Porque aquí Pablo está pidiendo por espíritu de sabiduría. ¿Qué es espíritu de sabiduría? Pablo pide que les dé una disposición especial para la sabiduría. Es decir, escúcheme bien, no se pierda de eso, que les dé la plenitud de un conocimiento, que les dé la plenitud de un entendimiento piadoso, que la mente humana santificada es capaz de recibir. Pleno conocimiento, pleno entendimiento piadoso, que una mente santificada, el creyente, ¿no?, es capaz de recibir. Eso es espíritu de sabiduría. Pero también, ¿qué más? Y de revelación del conocimiento de la cual revelación. Esta palabra revelación es un sinónimo de sabiduría y tiene que ver con el acto por el cual Dios nos imparte el conocimiento. Hoy día hay muchos cristianos, llamados cristianos, yo no sé si usted cae en lo que voy a comprar, pasan la gran mayoría de su tiempo y esfuerzo buscando en vano las bendiciones que ya tienen. Señor, bendícenos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero ¿qué dice Efesios 1:3? Eso es lo que estamos estudiando, que ya las tenemos. Pero Señor, bendíceme con toda tu bendición espiritual. Oran pidiendo la luz de Dios, aunque Él ha provisto luz en abundancia por medio de su palabra. Entonces, ¿qué necesita hacer ese creyente? ¿Pedir la luz de Dios? ¿O qué necesita pedir? Ese creyente necesita seguir la luz que ya tiene. Otro. Creyentes oran pidiendo fortaleza, aunque su palabra dice que pueden hacer todas las cosas en Cristo que lo fortalece, todo lo puede en Cristo. Filipenses 4:13. Piden para recibir más amor, aunque Pablo dice en Romanos 5:5 que Él ha derramado su amor en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mucho creyente que pide recibir más gracia, como si la gracia viniera por galones. ¿Usted quiere una galón de gracia? Una garrafa. Pero piden recibir más gracia, aunque el Señor dice que la gracia que Él ya ha dado es más que suficiente. Otros dicen, dame una porción de tu Espíritu, como si el Espíritu Santo viniera por porciones, por chorros, por garrafas, galones o bolsas o libras o kilos, o porciones líquidas. ¿Qué pasa con el creyente? Ya tenemos el Espíritu, pero pide una doble porción del Espíritu. ¿Para qué usted? Ya tenemos el Espíritu Santo, pero quiere una doble porción del Espíritu. Ese creyente que ora por paz, aunque el Señor le ha dado su propia paz, Filipenses 4:7,
esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero pide paz, pero ya el Señor ha dado paz. Entonces usted estará diciendo ahí, entonces ¿cómo oro? ¿Y cómo oro por otro? Lo que sí podemos esperar es que oremos acerca de estas bendiciones pidiendo la gracia para apropiarnos. Eso es diferente. La gracia para apropiarnos de lo que ya el Señor nos ha dado en lugar de implorar que nos dé algo que ya tenemos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de nosotros como cristianos en este punto? ¿Cuál es la necesidad de nosotros como cristianos en este punto? Es sabiduría y obediencia para apropiarnos de la abundante bendición que Dios tiene para nosotros en Cristo. Nuestro problema, entonces escúchelo bien, no es falta de bendiciones, sino falta de inteligencia y sabiduría para entenderlas y usarlas para nosotros. Porque ya las tenemos. Ya las tenemos. ¿Cuánto tiempo pasa usted orando entonces? Pidiéndole a Dios que Dios le dé algo que ya tiene. No es un problema de bendiciones. Es un problema de inteligencia espiritual, sabiduría espiritual. Es un problema de estudiar la Biblia para conocerla. Es un problema de ser juiciosos en un culto. Es un problema de ser juiciosos en un estudio bíblico, en un discipulado, en un devocional en su casa, en estudiar también la Biblia cuando se propone que estudiemos. Es un problema de ello. Por eso no crecemos en inteligencia ni en sabiduría, porque hace falta ¿qué? La palabra. Por supuesto. Vamos al tercer punto. Está en el versículo 18. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo ora aquí para que los creyentes sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Y dice aquí alumbrando. Otra palabra para alumbrar es iluminar. Y aquí esta palabra está utilizada en un tiempo del griego perfecto. Bueno, indica un acto en el pasado que tiene resultados continuos. Entonces, el corazón de los efesios fue iluminado. ¿Cuándo? ¿Cuándo es iluminado el corazón de un creyente? Cuando cree en el Señor Jesús como su Salvador. Los hermanos efesios tenían una esperanza, una certeza en sus corazones de que Dios iba a hacer grandes y cosas maravillosas para ellos. Pero escúcheme bien algo, Pablo no estaba contento con eso. Y por eso él oraba para que el Señor les enseñara a conocer, el Señor les enseñara a comprender más y más acerca de todas las cosas que el Señor había planeado para ellos en el futuro, cuando el Señor venga para llevarles al cielo. Ese es el deseo de Pablo. Y el gran plan de Dios es que todos los creyentes seamos un día hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, Romanos 8:29. ¿Quién es la esperanza? Esa es la esperanza que el Señor nos ha llamado. Ese es el destino, esa es la gloria eterna de nosotros como creyentes realizados en un reino venidero. ¿Cuál es ese reino venidero? El reino venidero. La plenitud de esa esperanza se va a experimentar cuando recibamos las riquezas de su gloria, de su gracia, la herencia en los santos. Y es una verdad demasiado maravillosa para describir con palabras la razón de la revelación del Señor mismo por su Espíritu Santo. Pablo ora para que los creyentes sepan cuál es la esperanza. ¿Conoce usted su esperanza en Cristo Jesús? ¿Sabe usted cuál es su esperanza? Recuerdo de pequeño, hablo de pequeño todo el tiempo, porque me llevaban de pequeño a la iglesia, bien pequeño, de 1 año. Y allá en la iglesia, en Cumarán, los que conocen Cumarán, en el centro, es una iglesia de años ahí, diagonal a la bomba, como decía la iglesia, y allá al frente tenía un letrero, y eso nunca se olvida, que dice: ahora es la única esperanza. Y uno de pequeño, uno lo lee y lo deja pasar. Y creo que muchos creyentes se habrán sentado por años, los que vinieron antes, también de los que hay actualmente, y ven la misma frase. No, pero esa frase no existe ya.
Pero hasta donde existió, Cristo es la única esperanza. Y uno deja pasar eso. Pero no son palabras por decirlo, son palabras por escribirlo. Realmente, Cristo sí es la única esperanza. Es la esperanza a que el Señor nos ha llamado. Es el destino. Es la gloria eterna realizada a plenitud en el reino venidero. Él es nuestra esperanza de gloria. Uno, a su presencia. Dios en el reino venidero. Versículos 19 y 20, es el punto 4, y dice: y cuál la suprimiente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Dice, la cual, ¿cuál es la cual? Su fuerza, que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Por qué está hablando Pablo aquí? Para que los creyentes comprendan la supremiente grandeza del poder de Dios para con todos los creyentes. ¿Cómo es el poder de Dios? ¿Cómo es el poder de Dios para nosotros como creyentes? ¿Cómo obra el poder de Dios para todos los creyentes? Escúcheme bien esto. Pablo no oró pidiéndole que el poder le fuese dado a los creyentes. Y siempre estamos pidiendo: Señor, dame tu poder. Cantábamos una canción: poder, poder, poder para poder vencer. Poder, poder, poder para vencer la fuerza del maligno. Dame tu poder para poder vencer. Y siempre cantamos: dame tu poder para poder vencer. Pero aquí Pablo no está orando pidiendo que el poder le fuese dado a los creyentes. Quiero preguntarle a ustedes también: ¿cómo puede tener un creyente más de lo que ya tiene? Ejemplo, el poder de Dios, o como decía hace un momento, el Espíritu Santo. ¿Cómo puede tener más del Espíritu Santo que ya tiene? O la gracia del Señor, o la fortaleza del Señor, o el amor del Señor, del que ya tiene. No, ya lo tiene. Entonces, ¿en qué se basa esta oración? ¿En qué se basa este pedido? De que recibieran una conciencia divina del poder que ya poseían en Cristo. Escúcheme bien, de que recibieran una conciencia y de que nosotros recibamos una conciencia divina del poder que ya tenemos en Cristo. Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 4 al 6, Pablo va a amonestar a los hermanos a que como creyentes debemos hacer uso del poder del Señor viviendo con fidelidad para nuestro Señor. Entonces, va de la siguiente manera: necesitamos poder para evangelizar y dar testimonio de Cristo. ¿Sí o no? No, no necesitamos orar por el poder para evangelizar y dar testimonio de Cristo. Como creyentes ya contamos con ese poder. Ya tenemos ese poder. El Evangelio mismo, Romanos 1:16, búsquelo por favor. Romanos 1:16. ¿Una pregunta? Sí. Entonces, ¿cómo podría ser la oración? ¿Cómo podríamos entonces orar? Porque ya tenemos ese poder. O sea, ya tenemos eso que están haciendo. Entonces, ¿cómo podría ser nuestra oración? ¿Cómo podría ser nuestra oración para no decirle: Señor, dame poder para hacer esto? Muy bien. Porque ya lo tenemos. Muy bien, ya lo tenemos. Señor, gracias por tu poder, ya me has dado por medio de tu Espíritu Santo. Señor, quiero utilizarlo en tu gracia. Utilízame con tus poderes, Señor. Esa es la oración. Cuando vamos a evangelizar, utilízanos con el poder de tu Espíritu Santo que ya nos has otorgado. Ya tenemos al Espíritu Santo, tenemos todas las herramientas que necesitamos. Buena pregunta: ¿cómo orar entonces? Porque de eso se trata lo que estamos diciendo. Entonces, ¿cómo oro por mi hermano? ¿Cómo oro por mí? Si ya lo tengo, Señor, gracias porque ya me has dado de tu poder. ¿Sí? ¿Recuerda lo que dice Timoteo? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué? Poder, amor y dominio propio. Muy bien. Entonces no necesitamos orar por el poder para evangelizar y dar testimonio. Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, los que estudiaron tesalonicenses conmigo, Pablo les recordó: nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Escuche este otro: no necesitamos pedir a Dios poder para soportar el sufrimiento. ¿Cómo así? Yo no estoy diciendo que no ore para que Dios le ayude a pasar el sufrimiento. Sí, ore. Y yo no estoy diciendo que no ore más por el sufrimiento de otro.
o a favor, que Dios le dé consolación. Yo le estoy diciendo es que no pida más para poder soportar el sufrimiento. ¿Por qué? Cuando vemos a Pablo escribiendo en 2 Corintios, y como una introducción a su mención de las múltiples aflicciones que había soportado para el Señor, Pablo comentó lo siguiente alguna vez en 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro, ¿sabe cuál es el tesoro? En el Evangelio. En vasos de barro, ¿sabe cuáles son los vasos de barro? Nosotros. Para que la excelencia de quién? De ese poder que ya nos ha dado, no sea de nosotros, sino sea de quién? De Dios. Entonces no necesitamos orar pidiendo poder para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo logró realizar su obra para el Señor mediante la fortaleza que el Señor le dio. Él dijo en Colosenses 1:21, luchando según la potencia de Él, ¿según qué? El poder de Él. Ese poder que actúa poderosamente en nosotros. ¿Qué dijo Jesús antes de su ascensión? Jesús aseguró que es que lo tenemos en Hechos 1:8, sin verlo. A ver, ¿qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis ¿qué? Hay razón en lo que Pablo le estaba orando por los efectos. Sí hay razón en lo que Pablo estaba orando, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces es una dotación que todo creyente recibe ¿cuándo? ¿Cuándo recibimos esa dotación del poder de Dios? Y no por chorros, y no por porciones, sino todo. En el momento de su salvación. Escuche Efesios 3:20, usted lo conoce. Cuando estamos en oración yo lo repito mucho. Que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Que Dios es qué? Poderoso. ¿Para hacer qué? Todas las cosas. Más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pregunto, ¿está bien pedir a Dios más poder? Mire, pedir a Dios más poder o pedir a Dios más poder o algo que ya tenemos es una afrenta. ¿Sabe qué es una afrenta? Debiera darnos vergüenza pedir algo que ya tenemos en lugar de utilizar lo que ya tenemos con el Señor. Entonces es una afrenta al amor y a la gracia que nos ha provisto ya de todo lo que necesitamos. Vea el versículo 20. Vea el versículo 20 de lo que dice. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué es eso de la cual? ¿Cuál es la cual? Vea el 19 para que lo responda. Y la cual suprimente grandeza de su poder. Y luego dice el 20, la cual, ¿qué es la cual? La suprimente grandeza de su poder. O sea, el mismo poder divino, el mismo poder sin límites que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, ¿qué va a hacer? Pues nos va a levantar también a nosotros de los muertos, con el mismo poder que operó en Cristo, ¿sí? Sentándole a la diestra de Dios. ¿Qué pasa mientras tanto con ese poder? Que ese poder está a nuestra completa disposición para vivir para su gloria, como decíamos en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer ¿qué? Todas las cosas. Entonces, es algo tan cierto, amados hermanos, que este poder nos va a llevar a la gloria. Y Pablo ve este evento como si ya hubiera tenido lugar. Veámoslo ahí en Efesios 2:6, para que se dé cuenta que ese poder ya el Señor nos ve disfrutando de lo siguiente. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que ya que nuestra salvación es ¿qué? Que cómo nos ve el Señor. ¿Dónde nos ve? ¿Dónde nos ve? ¿Dónde nos ve? Sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y eso lo hace según la supereminente grandeza de ¿qué? De su poder. El mismo poder que obró con Jesús resucitando de los muertos. O sea, ya es una realidad. Amén.
Ya no se pone contento por el, oiga, qué cosas, cosas que pedía Pablo por los creyentes, son tan enredadas. No, él pedía para que tuvieran inteligencia y sabiduría para disfrutar de lo que ya poseían. Siempre estamos, pide y pide lo que ya tenemos. No, por la gracia del Señor, utilizar de lo que ya tenemos. Abundantes y ricas bendiciones. No pida por ser salvo, usted ya es salvo en Cristo Jesús. A veces uno le pregunta al creyente de 5 años, 10 años, 15 años, y bueno, claro, entonces para la gloria eterna. Dios, eso solamente lo sabe Dios. Pero usted es creyente de 5 o 10 años, no, ya el Señor nos ve donde, sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y eso es lo que oraba Pablo por los hermanos. Entonces, amado hermano, usted no ore pidiendo por el poder que le fue ya dado hace tiempo. No siga pidiendo más por el poder para soportar el sufrimiento. No ore por poder para evangelizar. Ya tenemos el poder, vamos a evangelizar. Ya tenemos el poder del Señor, entonces Él nos va a fortalecer para soportar el sufrimiento. Entonces, ¿cómo oro por mi hermano? Señor, fortalécelo con tu poder, que lo lleva a soportar el sufrimiento. Que ese poder que operó resucitando a Cristo entre los muertos, obre en nuestros hermanos enfermos, obre en la necesidad de mi hermana, de mi hermano en Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vamos al punto número 5, versículo 21. Sobre todo, principado y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en donde. En el venidero. Sigue hablando de esa posición exaltada de gran autoridad que coloca a Jesús por encima de todo. Jesús es por encima de todo. ¿De todo qué? Principado. ¿Qué es un principado? Pueden ser ángeles santos o demonios que gobiernan. Está en junto al lado en la misma palabra. Ejemplo, como dice Efesios 6:12, esa palabrita aparece allí. Dice de la siguiente manera. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Pero estos de aquí, como él lucha, no son ángeles santos, sino son directamente ¿qué? Demonios. Pero es la misma palabra que se utiliza para ángeles santos o demonios que gobiernan. Pero también el Señor está por encima de toda ¿qué? Autoridad. ¿Cómo así que por encima de toda autoridad? Igual, ángeles santos o demonios con autoridad delegada. ¿Pero por qué? Por el Señor. Imagínense. El Señor está por encima de ¿qué? De todo poder. Y es interesante que este poder se refiere a ángeles santos o demonios o potencias que funcionarían como una dinamita, igual. Imagínense. El Señor está por encima de todo dominio, de todo poder, dominio tanto angélico como humano, de todo gobierno, de toda persona, de toda institución donde esté a nivel mundial. Y el Señor está por encima de ¿qué? De todo nombre que se nombra. ¿Qué es eso de todo nombre que se nombra? Todo título otorgado. Actualmente, en el mundo, hay muchas personas que según el criterio humano, pues ¿cómo son? Importantes y los conocemos por noticias, tal vez por su posición política y económica. Pero ellos se olvidan que ellos mismos están bajo la autoridad de Cristo, sea que lo reconozcan o no. Usted lo ha leído en Romanos capítulo 13 y 14. ¿Qué dice? Toda autoridad está puesta por qué? Sea creyente o no sea creyente. Él es quien coloca, Él es quien quita, como leíamos en Daniel capítulo 2. No hay nadie que esté por encima del Señor. Y esto nos lo reitera Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Filipenses, el capítulo 2, el versículo de 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Es decir, que está ¿qué?
por encima. Le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es como sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble todos los rodillas de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La última parte de esta sección está en el versículo 22 y 23 y dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La grandeza de la persona de Dios. Dios le dio al Señor Jesús la posición de ser cabeza sobre su iglesia. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Cuándo nació la iglesia? Ya lo estudiamos en Hechos. ¿Cuándo nació la iglesia? Un premio para que me diga ¿cuándo nació la iglesia? ¿Me van a decir? ¿Cuándo nació la iglesia? Un premio, una colombina, un bombón, una Biblia. Allá suena mejor una Biblia, un comentario. La iglesia nació en el día de Pentecostés. Ya lo hemos dicho. Cuando el Espíritu Santo vino a morar permanentemente por primera vez en la vida de ¿quién? De los creyentes. Y el Espíritu Santo de ahí en adelante empezó a venir a morar, no a estar con el creyente, sino en el creyente. No estará con vosotros, sino que morará en vosotros. Entonces, ¿cuándo? El día que la persona cree. Y no solamente viene a morar en el creyente, sino que lo bautiza, no como una experiencia posterior de que se cae y le sudan las manos y habla lenguas, no, sino que lo bautiza. ¿Y qué es? Que lo coloca en el cuerpo de Cristo. Nosotros nos damos cuenta de eso. Eso ocurre en la parte espiritual. 1 Corintios 12:13 dice: y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu y todos fuimos bautizados, es decir, colocados en el cuerpo de Cristo. Y cuando Pablo dice esto en el versículo 22 y 23, está hablando acerca de la grandeza de la persona de Cristo. Amados hermanos, es de esa manera que todos llegamos a ser miembros de la Iglesia Universal. Ojo, de la Iglesia Universal. Y tengan en cuenta esto, que la Iglesia Universal no es una organización humana. ¿Sí me hago entender cuando hablo de organización humana? Sino que la Iglesia Universal es ¿quién entonces? La totalidad de los creyentes, aparte de su afiliación denominacional y doctrinal. La Iglesia Universal no es una organización humana dirigida en un sitio del mundo por unas personas, sino que la Iglesia Universal es la totalidad de creyentes en el mundo, totalmente aparte de su afiliación denominacional y doctrinal. Usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Eso quiere decir entonces ¿qué? ¿Quién es el jefe supremo? ¿Quién es el jefe supremo? ¿Quién es la autoridad de la iglesia? Jesucristo. La relación de Cristo con la iglesia no es la que hay entre un monarca y un vasallo, sino es una relación viva. Es esa unión vital entre la cabeza y el cuerpo. La cabeza no puede ir para un lado y el cuerpo para otro. Cristo no va a ir para un lado y el cuerpo para otro. Por eso Pablo oraba para que con sabiduría, con entendimiento, con iluminación del Señor, como creyentes, oráramos y en vida cristiana fuéramos todos hacia el mismo sitio. Es que el cuerpo no puede existir sin la cabeza, y el cuerpo es el organismo por medio del cual Cristo obra en el mundo. Cristo va a obrar en el mundo es por medio de ¿quién? De nosotros como creyentes. El Señor Jesús es la fuente de vida. El Señor es la fuente de poder para su iglesia. ¡Qué oración! Y termino recordando lo que dije al comienzo. ¿Qué es orar entonces? ¿Qué es orar entonces? ¿Qué elementos debe tener una oración? ¿Qué hacemos? Ustedes son pastores. Tal vez estamos orando mal.
No, podemos orar. Porque usted ve en la Biblia ejemplos de oraciones. Muchas oraciones. En uno de los discipulados que tenemos, hablamos que la oración tiene acción de gracias, adoración, confesión, intercesión, petición. Y si usted va a otro discipulado que decimos, quitamos una y colocamos otra, pero no porque estaba mal, sino que cuando se trata de orar realmente por la vida cristiana de nuestros hermanos en Cristo, vea todo lo que implica cuando usted dice, pido por mi crecimiento espiritual. Está bien, pero vea todo lo que implica. Su crecimiento espiritual sí va a venir porque otro ore, sí, pero no va a ser tan rápido, porque usted pidió que oraran por usted para que creciera espiritualmente, pero usted no hizo nada. Usted pide para que usted crezca espiritualmente, pero ¿qué cree usted que debe hacer? Pensando en crecimiento espiritual, ¿qué debe hacer? ¿Cómo? En la relación con el Señor. ¿Alguien dijo por ahí algo más? Estudiar. Claro. La relación con el Señor se fortalece siempre con la palabra, porque la lea, porque la estudie. Ya se dan cuenta que no debe ser más bien algo molesto que a usted se limite todo el tiempo en discipulado, 8:30, estudio. No es que el pastor no tenga nada que hacer. Ahora usted dirá, el pastor, sí, claro, yo soy el pastor precisamente por eso lo hago, por lo que estamos diciendo. Por lo que estamos diciendo. ¿Conoce usted las promesas de Dios? ¿Conoce las promesas de Dios? Porque hablamos de que es algo grave en la vida cristiana cuando no confiamos en Dios y sus promesas. Cuando no confiamos en el Señor y sus promesas. No las tengo identificadas. Cuando estamos estudiando Colosenses, es una serie que estoy llevando por internet, y ahí en el capítulo 1 estuve diciendo hace unos meses por lo que oraba Pablo, y es interesante que él siempre hace una oración relacionada con lo siguiente. En el capítulo 1 de Colosenses, no lo busque, yo lo leo, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, vea por lo que oraba. Es que ese es el enfoque de vida cristiana. No cesamos de orar por vosotros. Escuchen, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Otra vez pide, ¿por qué? ¿Por qué? Conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Luego, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que oren así por nosotros y nosotros orar por nosotros mismos de esa manera? ¿Por qué? Para evitar ser engañados, por una parte. Otro, para no estar pidiendo lo que ya tenemos. Y para realmente dar pasos de vida cristiana, pero más rápido, más, porque después de 10 años dése cuenta que son muy pocos los pasos de vida cristiana los que usted ha podido dar. Muy pocos los pasos, muy pocos los frutos, muy poco el fruto que se manifiesta en la vida cristiana. Pero eso tiene que ver con usted como creyente. Cuando ore a favor de otro, ore como lo hizo Pablo. Sí, pida por el viaje, pida por la provisión, claro. Y pida por la salud, por supuesto. Pero pida por la parte espiritual. ¿Qué le interesaba? ¿Dónde lo ve usted, Pablo, en las oraciones que hacen las epístolas? Señor, provee para el trabajo. No, es que si usted tiene una buena relación con el Señor, porque descansa en las promesas, en el poder del Señor, sabiduría, conocimiento, entendimiento del Señor, descansa en el Señor, ¿qué pasa con el resto? Dios va a proveer. Dios va a proveer. A veces por nuestra terquedad de no conocer al Señor, de no crecer en fe, de no crecer en amor, de no dar pasos realmente en vida cristiana, se da cuenta que la respuesta a las peticiones se demoran más. Y pide, y está bien, y uno ora. Es algo que debiera hacer, uno dice, poco tiempo, ¿cierto? Y a veces usted como creyente hasta dice, si yo voy a orar más por eso. Pero se da cuenta que cuando usted ora y lo acompaña de la palabra y de búsqueda del Señor constante, uno empieza a mirar cómo el Señor empieza a cumplir todo lo que dice. Tenemos una esperanza a la cual el Señor nos ha llamado. Amén.
Ya para Pablo esa esperanza es que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Colóquense de pie y en conclusión vamos a decir que todas nuestras oraciones por nuestros hermanos en Cristo, hermanos, son muy valiosas. Pero si pregúntense lo que le quiero preguntar en esta mañana: ¿cómo seguiremos orando por nuestros hermanos? No siga pidiendo lo que usted ya tiene: luz, fortaleza, amor, paz, poder, el Espíritu Santo, salvación. ¿Cómo se tiene? Más bien por gracia debemos pedirle al Señor que dé sabiduría, entendimiento. ¿Para qué? Apropiarnos de lo que ya tenemos y usarlo. En Cristo tenemos lo que necesitamos, amados hermanos, para vivir la vida cristiana. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te alabamos y glorificamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva. Tu palabra es la palabra eficaz que necesitamos en medio de esta generación, en medio de la que vivimos. Una generación que no quiere saber nada de tu palabra. Pero nosotros queremos aplicar tu palabra, descansar en tus promesas, crecer en fe, crecer en amor. Señor, queremos aprender a orar para que nuestros hermanos y nosotros tener un discernimiento espiritual y un conocimiento cabal tuyo. Queremos orar, Padre Celestial, para que como creyentes sepamos la esperanza a la que tú nos has llamado, para que entendamos la superviviente grandeza de tu poder, para que veamos esa posición exaltada que tú tienes y reconozcamos que tú eres grande y poderoso, Señor, y que oremos a favor de nuestros hermanos, y que oremos, sí, por provisión, por ánimo, por la salud, por supuesto, pero que oremos creyendo y apropiando nuestra vida, lo que ya tenemos, lo que ya es nuestro, que descansemos en ti, que vayamos adelante disfrutando de cada bendición incomparable, según la supremamente grandeza de tu poder que ya está en nuestro favor. Gracias por esta mañana maravillosa. Gracias por tu palabra, porque ella nos trae descanso, paz, la tranquilidad que necesitamos, la trae tu palabra. Señor, queremos dar pasos en el estudio bíblico, en un discipulado, en ser juiciosos en el culto, en orar, en crecer y ver tu mano obrando en nuestra vida y obrando a nuestro alrededor. Gracias, Padre Celestial, porque tú vas a hacer lo que prometes en tu palabra. Y gracias porque tú eres nuestra única esperanza. Y gracias porque tú eres nuestra herencia que ya tenemos y podemos disfrutar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga a los hermanos. Siéntese, por favor. Siéntese un momento.